Seguimos adelante con las charlas del Risk Management and Trading Conference 2025 y tengo el gusto y el honor de poder conversar con María Teresa Vargas, quien es Head of Global Markets de BBVA. Gracias, María Teresa, qué privilegio poder conversar contigo y sobre todo en una materia tan compleja como son los derivados. Yo creo que más bien gracias a ustedes, gracias por invitarme otra vez a formar parte de esta familia Rismatics que llevo años siguiéndolos, queriéndolos y viendo cómo ha evolucionado, ¿no? Al igual que los derivados. Entonces, muchas gracias. ¿Cómo defines hoy el derivado, sobre todo tomando en cuenta la evolución que está teniendo? Porque es un instrumento muy dinámico y que está teniendo nuevos usos, nuevas aplicaciones, nuevas formas de garantizar la operación, los valores, en fin. ¿Cómo lo definirías hoy? Yo lo defino hoy como una herramienta indispensable en las empresas, no solamente en las grandes empresas, ¿no? Sino también las empresas pymes, como una herramienta, como comentaba, para gestionar, eh, em, para transformar o para crear un tipo de riesgo distinto, ¿no? Entonces, creo que es sano, con el debido uso de los derivados es algo sano y algo necesario, ¿no? Yo Recuérdanos dentro de los usos que hoy se le están dando, los más comunes. Lo más común es la cobertura y sobre todo el 70 más o menos aproximado de los derivados a nivel mundial son de tasas. Entonces creo que es lo que puede todavía seguir creciendo, pero son las coberturas de tasas. Si tú contratas un crédito a tasa variable, pues a la mera hora a lo mejor dices, oye, creo que no me gustó, ahora lo quiero mejor a tasa fija. Y el ir al banco implica pues cambios tú cuando otra vez el notario, la hipoteca, el registro. Entonces mejor usas una herramienta fácil que es una cobertura como tal, ¿no? Fácil en su implementación, ¿no? Entonces, también veo que bueno, eso se En caso de moneda sigue usándose. sigue usándose muchísimo, sobre todo los créditos que están denominados en alguna divisa, y a su vez tú eres una empresa que genera, su balance en otra divisa. Entonces necesitas esa transformación de poder los flujos empatarlos a tu balance contra lo que tú debes o contra lo que te deben, ¿no? Oye, y en el caso de los commodities, qué tanto ha evolucionado, qué tanto se sigue usando los derivados para poder garantizar precios de materias prima o incluso de productos que ya tienen cierto nivel Y de proceso industrial? yo creo que tocaste un tema muy relevante. Yo creo que el origen de los derivados es los commodities, ¿no? Empiezan con granos, empiezan con trigo. Hay un filósofo muy famoso, Tales de Mileto, que fue el primer filósofo que convierte lo abstracto en algo más real, ¿no? En algo inclusive matemático, ¿no? Entonces él decide que cree que la cosecha va a ser muy buena y alquila por adelantado prensas para hacer aceite de oliva. Y entonces llega la cosecha y todo el mundo quiere esas prensas y a la menor lo que pasa pues es que él gana mucho dinero. Y este filósofo lo hace no con la intención de ganar dinero, porque pues, los filósofos luego no les gusta ganar dinero, sino de que demostrar que los filósofos no son ricos no porque no quieran, sino porque no les interesa el dinero, ¿no? Y que son inteligentes. Entonces, el origen de los commodities empieza desde ahí y ha seguido evolucionando, y las cámaras, hoy por hoy, la volumetría que manejan es impresionante, ¿no? Para entender el cómo funcionan esas garantías sobre precios, lo que vamos a operar en el futuro, tú tomas un contexto histórico es uno de los elementos clave en el taller que impartes. Platícanos un poquito cómo entender en la historia y el derivado y cómo nos ha traído hasta este momento. Yo creo que cómo se entiende con algo muy básico, ¿no? Como te comentaba, el grano, y que sigue derivando siendo igual de básico, ¿no? Es lo mismo, es tú, una operación que quieres, y que está sujeta a que el cumplimentes las obligaciones deriva de la evaluación que tengas activo. Entonces, eso no ha cambiado a lo largo de la historia. Lo que sí creo que como ser humano, aunque a veces nos tropezamos con la misma piedra, pero a veces no, y vamos aprendiendo, es que hay ya una evolución en cuanto a la regulación. Tenemos un mercado más robusto, tenemos un mercado en donde existen mayores instituciones que nos vigilan, mayores roles por parte de todos los intermediarios, reglas sobre todo globales
porque ¿qué pasa? Pues no estamos solos en México, ¿no? Y no estamos solos en el mundo. Y más los derivados, son globales. Sí, finalmente, si estamos hablando de un seguro sobre valores Exactamente. y estás hablando de monedas, estás hablando de commodities que se compran, venden, se mueven alrededor del mundo entero. Es más, aun cuando hables de un mismo commodity, estás dependiendo de provisión de diferentes países. Exacto, y un poquito también la evolución que ha tenido es que, bueno, estás hablando de tasas, estás hablando de commodities, y ahora ya entramos al mundo de ESG. Ujú. Entonces, en el mundo ESG es que está empezando, pero también estás tú transfiriendo o cubriendo ciertos riesgos en materia, puede ser en materia ambiental, puede ser en materia de género, puede ser en materia de governance de una empresa, ¿no? Pero tú ya estamos un poquito más allá, ¿no? Bueno, a ver, estás tocando un tema que me apasiona finalmente y nunca lo había yo visto en la perspectiva de los derivados. Estamos entrando sobre todo sostenibilidad, los aspectos de cambio climático. Es una línea muy sensible que viene a jugar en los derivados, obviamente por los riesgos que estamos teniendo, como la parte ética. Son dos componentes clave. ¿Cómo está afectando esto el mercado de derivados? Yo creo que, bueno, es un mercado que no lleva mucho tiempo, pero bueno, otra vez, no lleva mucho tiempo regulado, porque nos volvemos a la historia y te vuelvo a contar de mis filósofos de Grecia, ¿no? Ujú. Pero es un mercado que en la actualidad, lleva una evolución, reglas de 2020, 2022 a nivel mundial, en donde, se le da una prioridad ahora sí a temas como siete de género. O sea, por ejemplo, hay un índice de Bloomberg que sigue a las empresas de acuerdo a sus políticas que tenga de diversidad de género. Tenemos también, en el tema ambiental los voluntary carbon credits o los mandatory carbon credits, que al final lo que hace es hacer un set-off, o sea, compensar la emisión que tengan de carbono las empresas, tienen permitido hasta un determinado monto. Entonces, lo que hace tú al comprar estos voluntary carbon credits es que compensas y eliminas de alguna manera, no eliminas realmente, pero ayudas a que mitigas a que se sigan, como digo yo, plantando árboles en la selva lacandona, ¿no? A través de estos créditos voluntarios de carbono. Entonces, lo veo algo que estamos empezando, y que debemos de subirnos como México a ese nuevo Esa vehículo, tendencia. esa tendencia. Y que finalmente los aspectos cada día son más relevantes también para la operación misma de los mercados por las decisiones de los mercados, de los Exactamente, clientes. exactamente. Ya lo ven en una perspectiva muy diferente y que obviamente en la medida que el cambio climático siga haciendo estragos y extremos, bueno, en el caso de los commodities, los derivados se vuelven elementos clave para asegurar la operación de las organizaciones. Coincido, y más como comentas tú, ¿no? O sea, como el jugo de naranja, un commodity que existe, pues no sabes si va a haber una sequía o si va a haber un exceso de lluvia en Si soy California. Si soy Entonces, panadero, yo no sé si las lluvias o la sequía puede afectar la producción de trigo, ¿no? Entonces, esto puede elevar el precio del commodity de una manera bestial. ¿El marco regulatorio está impulsando o inhibiendo? yo creo que lo esté impulsando, porque si tú ves más o menos la historia en los 95, el volumen nocionales de derivados eran más o menos 95 millones de dólares, ¿no? Y ahora estamos ya llegando a cifras de 700,000, perdón, millones de dólares, se me fue por ahí, en donde casi son los mismos niveles que teníamos en la crisis de 2008. Y entonces, ahora, no forzosamente ese número que teníamos igual que la crisis de 2008, que eran los 600,000 más o menos, contra los 700,000 implica mayor riesgo, sino que tenemos ahora, un crecimiento de los derivados, pero con un mercado robusto, con legislación, con transparencia, con involucramiento de las autoridades, con mayor conocimiento de todos los participantes, ¿no? Incluyendo el cliente final. En tu rol ya en lo profesional, tienes visibilidad de lo que está pasando en muchos países Sí. y de qué se mueve, qué va, qué viene, empezando por el mismo España, que finalmente viene a ser un termómetro de lo que sucede en el resto de Europa. ¿Cómo calificarías tú el momento de desarrollo que han tenido en México
comparativamente con Latinoamérica y con Europa? Yo creo que siempre vamos evolucionando, igual que el resto de los países. Tenemos mercados más incipientes, mercados más pequeños, y en consecuencia eso no nos pone a la altura de volumen del resto de los mercados. Eso no significa que no estemos al nivel de competencia igual, del reto de modernidad, ¿no? Pero nuestro mercado es más pequeño. Entonces, eso hace que tengas menos volumen, menos tipo de productos, etcétera, ¿no? Pero yo veo a México evolucionando a la par con sus diferencias, que siempre existen en todos los aspectos, pero lo veo evolucionando a la par. O sea, no tienes 10,000 contratos de derivados sobre ESG, pero tienes 3. O sea, pero por un tema de mercado, de cómo es el mercado mexicano, ¿no? Pero finalmente la tendencia Pero mira, apunta dentro de... la Son pocos, tendencia pero dentro de la tendencia. dentro de la tendencia. Es lo mismo que se pasa mundialmente, lo mismo pasa aquí. Nada más es adecuado al mercado mexicano y sobre todo también la evolución de la autoridad, ¿no? La autoridad mexicana, pues estamos hoy a niveles de legislaciones del resto de los países, ¿no? Se ha ido homologando. Homologando en los últimos años, y que te podría decir que casi igual otra vez con sus diferencias locales por el mercado, pero cumplimos con los requisitos impuestos por el TBIT en el 2000, que fue 2009, después de la crisis. Gracias. De nada. Una delicia de conversación. María Teresa Vargas, Head of Global Markets de BBVA. Qué privilegio el poder conversar. Gracias y un honor estar aquí. Me encantó. Pues gracias. Gracias y seguimos adelante con las charlas del Risk Management and Trading Conference 2025.